Ese café frío que mi hija me arrojó a la cara tenía el mismo sabor amargo que sus palabras y el mismo olor a desdén que había olido durante años. No grité. No lo esquivé. Simplemente abrí la puerta y la dejé salir, con las manos vacías y el corazón más ligero de lo que había estado en décadas. Él llega. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? ¿Cuántos años tiene? Porque el sonido de ese vaso rompiéndose en el suelo siempre resonará en mi memoria, el golpe seco, el líquido hirviendo que quema las arrugas que el tiempo talló en mí, y esa mirada suya, afilada como una espada, escupiendo que yo no era más que una carga inútil. Mi nombre es Clara Ignatievna Nadjanova. Tengo 67 años. Y durante 42 de ellos creí firmemente que ser madre era sinónimo de tragar ranas, apagar el dolor y disolverme en el silencio como el azúcar en el té caliente. Pensé que el amor era cancelarse a uno mismo, que el sacrificio sin fin era la virtud. Qué equivocado estaba. La verdad, cuando llegó, dolió más que cualquier traición. Había desperdiciado décadas borrándome por una ilusión barata. Esa mañana empezó como tantas otras, el cuerpo se niega a despertarse antes de las 5, los huesos crujen como puertas oxidadas y el sueño desaparece junto con los sueños, como todo lo que la vida va arrebatando lentamente. Me levanté lentamente sintiendo cada año grabado en mis articulaciones, y me dirigí arrastrando los pies a la cocina de mi casa. Sí, el mío. El mismo que compré solo en el invierno del 95, cuando todavía creía que coser hasta el amanecer traería algo de equilibrio a mi existencia. Cada ladrillo se pagó con noches de insomnio, cada habitación fue conquistada con agujas en los dedos y lágrimas tragadas. La casa donde crié sola a Taisia, después de que Artur murió y yo tenía solo 25 años. El mismo techo que ahora me hacía sentir como un mueble viejo, demasiado incómodo para tirarlo, demasiado inútil para conservarlo. El olor a café recién molido flotaba en el aire, cálido y familiar, y por un segundo me transportó a las mañanas cuando Artur todavía estaba vivo y nuestra pequeña corría a abrazarme antes de ir a la escuela. Qué lejano parece hoy todo, como si perteneciera a otra mujer, a otra vida. Taisia ya estaba en la mesa, pegada a su celular, con esa mirada agria que parece pegada a su rostro desde hace años. Poco quedó del niño que bailaba en las fiestas escolares, de la adolescente que juró ser maestra, de la joven que prometió no abandonarme nunca. Todo desapareció. En su lugar, una mujer de 42 años, cansada, amargada, que veía cada error como culpa mía. Su marido, Denis, trabajaba en Mafra Ran. La nieta Dasa dormía en la habitación que yo decoré y amueblé con mis propias manos, cuando vinieron a quedarse unos meses para restablecerse. Esos meses se convirtieron en 3 años, 3 años de servidumbre no remunerada en mi propia casa, 3 años de suspiros de desprecio, de miradas que condenaban sin palabras, 3 años de que me dijeran que era una molestia. Preparé el café con cuidado en la taza blanca y gastada, y la coloqué frente a ella. Ni siquiera miró. Hace frío, dijo sin siquiera olerlo. Y débil. Volviste a equivocarte, mamá. Como siempre. Respondí con calma explicándole que lo acababa de hacer, que el agua estaba hirviendo, que las medidas eran las mismas de siempre. Pero mis palabras chocaron contra una pared invisible. Ella no quería oírlo. Hace tiempo que no quiero saber nada de mí. El chirrido de la silla me puso la piel de gallina, como uñas en una pizarra. De repente se levantó de un salto, agarró la taza con ambas manos y antes de que pudiera parpadear, me arrojó el líquido a la cara. La quemadura fue instantánea, la piel ardía y la blusa floral se empapó en cuestión de segundos. Pero el dolor físico era soportable. El verdadero golpe vino con sus palabras, escupidas con una crueldad que no dejaba lugar al arrepentimiento: eres igual que ese café. Viejo. Amargo. Inútil. Y luego, como si fuera poco, cansa saber que existes. Ocupas espacio, respiras fuerte, arrastras los pies. Desapareces. Sería más fácil para todos. Cada sílaba cortaba como fragmentos de cristal, pequeños cortes donde sangraba el alma. Me quedé quieto, viendo las gotas de café correr por mi barbilla y caer al suelo, el mismo suelo que solía fregar de rodillas por la noche sin una lágrima. Algo dentro de mí se congeló. Luego se rompió. En un instante vi todo con brutal claridad, las noches de insomnio de tener 2 trabajos y pagar la escuela privada a la que asistían todas las niñas decentes.
Cumpleaños con mesas para 20 personas, donde vendía dulces caseros en el metro para financiar la fiesta. Las zapatillas de deporte de diseñador, los cuadernos nuevos, las últimas joyas de mi madre, se vendieron para pagar el primer semestre de la universidad que abandonaría 6 meses después porque el levantarse temprano era demasiado difícil. Nunca hubo un gracias. Vi el día de la boda, cuando vendí mi nueva máquina de coser para ayudar a pagar el buffet y volví a la vieja que me estaba rompiendo la espalda. Es la hija que se casa, ¿cómo podría ser diferente?, pensé. Vi los 3 años que pasaron por unos meses con Dasa, y cómo esos meses se convirtieron en una frase. Cociné, lavé, planché, pagué las cuentas y a cambio, solo escuché que sus vidas eran difíciles. Que sus próximos ingresos no llegarían, que somos familia, que debería entenderlo. Y lo entendí. Porque me enseñaron que una buena mujer se aguanta, se calla, se anula. Hasta el día en que me di cuenta, eso no era amor. Nunca lo había sido. Me limpié la cara con las manos, sintiendo que mi piel ardía no solo por el café, sino por la vergüenza de haber permitido que sucediera durante tanto tiempo. La miré, realmente la miré, como si la viera por primera vez en décadas. Vi a una mujer frustrada que había convertido su propia vida en un objetivo y me eligió a mí como chivo expiatorio. Vi a la hija que nunca aprendió que las elecciones tienen consecuencias, porque siempre me pongo en el lugar de los que caen. Y por primera vez no me gustó en que se había convertido mi niña. Dentro de mí algo hizo clic, como un cable tensándose hasta romperse, como una cerradura oxidada que finalmente cedió. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes a pesar de mis piernas temblorosas. La abrí y la luz del sol entró como un foco iluminando el piso que había lavado la noche anterior. Me volví hacia Taísia y le hablé con una voz que ni siquiera reconocí, serena, firme, casi extraña. Vete. Ella parpadeó como si no hubiera oído bien. ¿Qué? Salir. Toma tus cosas y vete. Ahora. Su rostro se contrajo de incredulidad. ¿Te has vuelto loco? Vivo aquí. Esta casa también es mía. No, respondí, midiendo cada palabra. Siempre fue mío. Comprado con mis manos, pagado con mi sudor. Y quiero que te vayas. Ahora. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Lo estabas, estuve de acuerdo, sacudiendo la cabeza. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Me convertiste en tu enemigo, tu saco de boxeo para desahogar toda esta ira podrida. Él llega. Cuando llegue Dennis, resolverá esto. Ya verás. Dennis también se va. Cuando llegue le diré lo mismo. No tienes derecho a estar aquí, ni a tratarme así. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Finalmente entendió que no estaba bromeando. Mamá, simplemente perdí la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Sí, lo fue, dije en voz baja y firme. Y hace tiempo que piensas así. Ve y aprende a vivir con estas palabras. Pero no aquí. No en mi casa. No cerca de mí. ¿Y Dasa? Jugó como última carta de triunfo. Dasa puede quedarse si quiere. No ustedes dos. Y así por primera vez en 42 años, elegí mi bienestar. Recoge tus cosas, respondí sin levantar la voz. El resto se queda. Porque es de pago. Para mí. ¿Cruel? ¿Egoísta? Tal vez. Pero hoy por primera vez en décadas, este aire es mío. Esta paz es mía. Esta decisión es mía. Los pasos de Taísia resonaron escaleras abajo como una tormenta. Arriba los cajones golpeaban furiosamente, las cremalleras de las maletas chirriaban entre maldiciones ahogadas. Dasa apareció en el pasillo con los ojos hinchados por el sueño, el pijama arrugado y frotándose los párpados con los puños. Abuela, ¿qué está pasando? Pasé mi mano por su cabello, tan suave como la seda del maíz. Tu madre se va, querida. Y puedes quedarte si quieres. ¿Por qué? Su voz temblaba, pequeña y aguda como un cristal roto. No mentí. Los niños sienten la verdad en su piel incluso antes de comprenderla. Porque hizo cosas que no se pueden arreglar. Y no puedo soportarlo más. No el de ella. No de nadie. Dasa se arrojó a mis brazos y lloró,
lágrimas calientes empaparon la misma blusa manchada por el desayuno. Los sollozos sacudieron su frágil cuerpecito. Lo siento, abuela, lo vi todo. Siempre quise decírtelo, pero tenía miedo. Ella no es tu hija. Nunca lo fue. Media hora después, Taisia bajó las escaleras con 2 volúmenes del mal en forma de maleta. Su rostro no estaba rojo de dolor, sino de ira, esa ira sorda de alguien que ve desmoronarse el trono. Se detuvo en la puerta con los dedos blancos de tanto apretar el pomo. Esto no ha terminado, escupió. Conseguiré un abogado. La mitad de esto es mía. Encuentra a quien quieras, respondí secándome las manos en el delantal. Los papeles son claros. Esta casa es mía, comprada en el 95, antes de vuestros matrimonios, de vuestros divorcios, de vuestras mentiras. Aquí no tienes derecho a nada. Y lo pagarás. Ya pagué, Taisia. Mi voz era un hilo de acero. 42 años de mi vida. Con juventud. Con salud. Con los sueños que enterré para que tú los pises. No pagaré ni un centavo más. La puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas del armario temblaron. Nos quedamos allí, Dasa y yo, escuchando los pasos que se alejaban por la acera, el silencio regresando lentamente, como un río que finalmente encuentra su cauce. Un silencio diferente, no el pesado, en el que cada respiración estaba calculada para no perturbar, sino un vacío limpio, como una habitación recién pintada de blanco. ¿De verdad, van a irse así? Dasa me miró, sus ojos húmedos reflejaban la luz de la tarde. Sí, mi flor. Así van. Lavé el suelo y me lavé la cara con agua fría. La piel ardía, pero era una quemadura soportable. Las heridas del alma tardarían más en sanar, días, semanas, tal vez años. Pero sanarían. Tenía que creer eso. El reloj de la pared hizo tic-tac, un rayo de sol atravesó el pasillo y en el fondo de la casa, como en una habitación olvidada de la memoria, ya se oía el familiar crujido de la puerta de entrada. Era mediodía. Él llegaría. Y yo le diría exactamente las mismas palabras. Escuchar sus pasos en la acera era como oler a humedad después de la lluvia, algo que debería haber desaparecido hace mucho tiempo. La puerta se abrió sin tocar, la postura era la misma, hombros relajados, sonrisa del dueño, esa mirada de quien entra a su propia oficina, no a la casa de otra persona. ¿Dónde está Taisia? Ni siquiera un buenos días. Solo el inventario parece como si las paredes le pertenecieran. Se fue, respondí secándome las manos. ¿Y crees que yo también me iré? Me reí como si hubiera contado un chiste de mal gusto. Ahora, Lara Ivanovna, escúchate a ti misma. Vivo aquí. Tengo derechos. Aquí no tienes nada, dije con calma. Esta casa es mía, comprada y registrada mucho antes de que tú existieras en mi vida. Quiero que tomes tus cosas y te vayas. Te has vuelto loco, dio un paso adelante usando su cuerpo como arma, como siempre lo hacía. No me iré de aquí. ¿Y dónde está mi esposa? Voy a llamarla ahora mismo, solucionaremos esto. No hay nada que resolver, mi voz no flaqueó. Taisia escuchó lo mismo. Eres un huésped que se quedó más tiempo de lo esperado. Empaca tus cosas. Por un segundo algo parpadeó en sus ojos, como si hubiera pisado un escalón que no estaba allí. La máscara de superioridad se resquebrajó. Los labios se torcieron y los dientes rechinaron. Te arrepentirás, siseó. Voy a hacer de tu vida un infierno. No será aquí, no. Pero será peor. Avanzó otro medio paso y se detuvo. Quizás vi lo que ya no escondía, que en esa habitación no había miedo, solo cenizas frías de todo lo que ya se había quemado. Escupió en el suelo, le dio la espalda y subió corriendo las escaleras con la furia de quien sabe que ha perdido. Arriba, 20 minutos de cajones arrancados, cremalleras forzadas y maldiciones murmuradas entre dientes. Luego bajó con una bolsa de deporte, la camisa arrugada y el orgullo hecho jirones. No ha terminado, lanzó por encima del hombro sin siquiera mirarme. Dasa estaba de pie en la barandilla, pálida, con los dedos agarrando la madera como si estuviera a punto de soltarla. Termina como quieras, respondí. Simplemente no estés aquí. La puerta llamó. La cerradura giró.
Y luego vino el silencio, extraño, nuevo como el primer suspiro después de nadar demasiado tiempo. Dasa bajó lentamente sin hacer ruido con sus pies descalzos, y me abrazó con una fuerza que casi me rompe la vieja espalda. Abuela, ¿y ahora qué? Ahora, hija mía, vivimos. Por primera vez en mucho tiempo. Al terrateniente no le gustó que lo expulsaran. Permaneció plantado como un poste con los ojos inyectados en sangre de ira, mientras el guardia de seguridad le explicaba, con una tranquilidad que solo alguien que ha tratado con hombres como él puede lograr, que estaba en propiedad ajena sin permiso. Que esta vez sería solo una advertencia. Que la próxima vez habría protocolo. Le pidieron que se fuera. Permaneció inmóvil durante un largo segundo, como un oso rodeado de perros, hasta que con un murmullo en voz baja, algo sobre abogados estatales y justicia de mierda, le dio la espalda y se alejó. No volvió. Dasa se quedó conmigo durante una semana. Dormía sobre aquellas sábanas de lino que yo le había guardado años antes, cuando todavía creía que algún día su hija volvería a casa. La colcha de retazos cosida a mano en las noches de invierno cubría sus hombros como una antigua promesa. Vivíamos en silencio, ese silencio bueno, que no necesita ser llenado. Por la mañana dejé la tetera encendida, ella me ayudó a colgar la ropa en el tendedero, sus ágiles dedos ajustaban las pinzas con una precisión que me hizo sonreír. Íbamos juntos al mercado, volvimos sin prisas, como si supiéramos que el tiempo no se escapa, sino que camina a nuestro lado. Por la noche nos sentábamos en la cocina con tazas de manzanilla en las manos. Ella sonrió al vapor con los ojos perdidos en la infusión dorada, y dijo: «Abuela, hay mucha paz aquí». Asentí. Porque la tranquilidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, como el pan que necesita levadura lenta y manos que sepan esperar. Y había aprendido, después de tanto tiempo, a no dejar que se quemara. Taisia llamaba todos los días. Al principio eran largos mensajes de voz, interrumpidos por sollozos y excusas poco convincentes. Sé que es culpa mía, pero no lo entiendes, no puedo más. No respondí. Luego empezó a llamar a Dasa. El teléfono vibró sobre el escritorio hasta altas horas de la noche y vi los dedos de la nieta presionar el botón de rechazar, sus labios apretados formando una delgada línea. Al tercer día encontré sus ojos hinchados. Dijo mamá, su voz era un hilo. Dijo que si no vuelvo, no me dejará volver a verte nunca más. Nunca. Me senté a su lado, puse la palma de mi mano sobre su hombro y sentí temblar su clavícula, tan frágil como el ala de un pollito. No fueron buenas palabras. Pero fueron palabras de una madre. Y todavía no tenía edad suficiente para elegir por sí misma. Volverás, dije sin rodeos. No porque se lo merezca, sino porque así tiene que ser ahora. Cuando cumplas 17 años, vendrás a verme cuando quieras. Y nadie podrá detenerlo. No quiero ir, enterró su rostro en mi hombro. Aquí estoy feliz. Contigo soy verdaderamente feliz. Las dos somos fuertes, Rodnaya. Ambos lo manejaremos. Ella sollozó, luego levantó la cabeza, con los ojos húmedos pero firmes. Prométeme que no me olvidarás. Sonreí y pasé mis dedos por su cabello. Dasa, eres mi lugar de luz. ¿Cómo podría olvidar? Salió un día lluvioso. Se detuvo en el porche con su mochila a la espalda, abrazándome con tanta fuerza que parecía querer mantenerme entero dentro de ella, como si tuviera miedo de que me desmoronara en el aire. Bajó corriendo las escaleras, se volvió por última vez en la puerta, saludó con la mano y desapareció entre los árboles empapados. Cerré la puerta, recosté la espalda contra la madera y por primera vez en días me permití llorar. Sin sonido, sin drama, como lloran las mujeres que hace tiempo entendieron todo. Cuando las lágrimas se secaron, me lavé la cara, salí al pasillo y me paré frente al espejo. Había una mujer de 67 años. Mars Cheuglova. Ojeras azules por noches de insomnio, arrugas que contaban largas historias, cabello que necesitaba una toalla para secarse. Pero sobre todo, algo que no se había visto antes, una quietud sólida, como piedra pulida por el río. Me miré a mí mismo de la misma manera que miras a alguien con quien planeas envejecer. Y lo supe, esto era solo el comienzo. La casa respiraba a mi lado, lentamente sin sacudidas, como si por fin hubiera expulsado un viejo dolor. Afuera un coche circulaba lentamente por la calle mojada,
en la cocina, el reloj de pared marcaba la hora con un tic-tac sordo. Caminé hacia el armario, estiré los brazos hasta el estante superior y toqué el frío metal de la caja. Había llegado el momento de sacarla de su escondite. Contar mi vida no con palabras, sino con pruebas. Bajé la caja con ambas manos. Pesado. Polvoriento. La tapa se abrió con un chirrido y un olor a papel viejo se elevó como humo. En la parte superior, el título de propiedad. Mi nombre, mi firma, 1995, el año en que cosí hasta altas horas de la madrugada, creyendo que la paciencia algún día se convertiría en muros firmes y silencio. Debajo, recibos, contratos, certificados, todo aquello por lo que vivimos y con lo que luego demostramos que no fue en vano. Extendí los papeles sobre la mesa como si fueran una baraja de cartas. Aquí la casa. Allí la escuela. Más adelante los alquileres de temporada que se prolongaron durante años. Encontré un fajo de recibos mensuales de un gimnasio privado, 3.000 rublos, 3.000, 3.000. ¿Quién diría que tantos 3.000 podrían sumar una vida? Al lado, notas para los uniformes nuevos cada año, porque los usados no le quedaban, y para los libros de texto en septiembre, porque mi nieta no podía empezar el año con cuadernos rotos. Una hoja amarillenta con el presupuesto del viaje de graduación, San Petersburgo, 150.000. Al lado, mi letra pequeña, vendí el televisor. Reemplacé el refrigerador por uno usado. Ahorré 20.000. Y luego la carpeta de la boda. Traje de novia, 25.000. Banquete, 70.000, mi parte, 35. En ese momento cambié mi nueva máquina de coser por la vieja Chaika, lo que me dejó con dolor de espalda, porque como no iba a ayudar en la boda de mi hija. Luego vinieron los préstamos contra el salario, solo hasta el mes que viene, lo devolveremos y los intereses que se lo tragaron todo, 10%, 20%, 50%. Cuando nació Dasa, eran 50.000 a la vez. Primer alquiler de la casa nueva, 10.000. Denis sin trabajo, otros 20. Coche averiado, 1.000 aquí, 1.000 allá. Deudas en la tarjeta, 30. Tomé un viejo cuaderno escolar, dibujé columnas y comencé a sumar. Los números se estiraban como un hilo de lana sacado de un ovillo, más largos, siempre más largos. ¿Cuánto queda todavía envuelto? Al final, ganó casi 3 millones. 3 millones que sostuve con mis 3 manos. 3 millones por los que recibí a cambio un silencio y un al fin y al cabo, eres madre. Entonces le di espacio a la ira. No el que se pudre por dentro, sino el que arde limpiamente como el alcohol en una herida. Golpeé la mesa con el puño, no con fuerza, solo para escucharme, y por primera vez en décadas, solté en voz alta todo lo que había tragado para que no me doliera. Luego me senté, puse mi frente entre mis palmas y lloré lo suficiente como para no necesitar llorar más. Por la noche el recuerdo, como un visitante no deseado, entraba sin llamar. Yo tenía 25 años. Un ataúd cerrado, manos extrañas sobre mis hombros, espera. Un apartamento minúsculo, parientes apiñados en los rincones, un niño pequeño mirándome y preguntándome con la mirada, ¿cuándo, mami? ¿Cuándo? Aprendí a coser en una máquina vieja, me corté los dedos, arruiné la tela y aprendí de nuevo. Primero parches, luego faldas, luego vestidos. A las 3 cuadras me conocían, Clara, me has salvado la vida 100 veces. Me agoté y siempre temí no estar dando lo suficiente. Entonces hubo más. Para que mi hija no sintiera el vacío. Para que fuera como todos los demás. Para que no recordara a su padre en su ausencia. Recordé una noche ridícula, a los 17 años, en la que me pasaba horas cosiendo 3 canastillas de última hora, tenía los dedos entumecidos, los ojos ardían y mi hija estaba en la habitación. Mamá, mañana por la mañana temprano, planchame la camisa, por favor. Le pregunté, déjame terminar esto, hija, solo media hora. Y escuché, eres la peor madre del mundo, todas las demás lo hacen, pero tú no. Me levanté. Planché la camisa. Y todavía me disculpé por esos 30 minutos. Después pensé que cuando ella se casara todo sería más ligero. Que tendrían su propia vida, su propio nido y yo podría respirar. Pero llegó Denis. Y él no me vio como una persona, vio un recurso. Metros cuadrados gratis. Manos libres. Dinero prestado que nunca regresó.
Llegaron de noche y me encontré pensando, tal vez mañana sea diferente. Luego, hace un año, escuché la conversación que nunca le conté a nadie. Estaba subiendo las escaleras para llamar a mi sobrina y me detuve en el escalón. No miré a escondidas, simplemente me detuve y las palabras se deslizaron por la rendija de la puerta. Dennis habló con calma, como explicando lo obvio. Cuando muera la anciana, la casa es nuestra. Vendemos, solucionamos todo. Taisia respondió débilmente sin convicción. No es posible, ella es mi madre. Entonces le hacemos querer irse. Despacio. La vida aquí se está volviendo dura, incómoda. Ella se va. Me quedé quieto conteniendo la respiración para que el escalón no crujiera. Luego bajé, me encerré en mi habitación y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Enterré la cara en la almohada para ahogar mis sollozos, como si el sonido del dolor pudiera ser un crimen. ¿Por qué no me fui en ese preciso momento? ¿Por qué me quedé un año más cocinándoles la cena, lavando su ropa sucia, pagando las luces que dejaron encendidas y el agua que desperdiciaron descaradamente? La respuesta fue simple y amarga, porque no sabía que podía elegir. Porque me enseñaron que amar era sinónimo de aguantar, y aguantar, a su vez, era la única manera de vivir bien. Pero no fue así. Realmente no lo fue. A la mañana siguiente calenté leche para Krasaveta, sentada junto a la ventana con la taza en las manos, mirando los árboles del jardín meciéndose con un viento que parecía susurrar secretos. Pensé en el círculo vicioso en el que había girado como un hámster en una rueda, hasta que finalmente se abrió una grieta en la rutina de la humillación. Lavé la taza con cuidado, sequé la mesa con un paño limpio y, de repente, una claridad gélida me invadió. El orden no se crea solo en los papeles. Era hora de revisar todos los cajones, los míos y los de otras personas. Y estaba seguro de que en el fondo de aquellas cajas polvorientas encontraría algo capaz de hacer tambalear la confianza de quienes me veían como una alfombra para secarse los pies. La habitación donde dormían Taisia y Dennis olía a abandono, como un almacén olvidado después de una mudanza apresurada. Abrí los armarios sin prisa, como examinando pertenencias de desconocidos tras años de ausencia. Ropa vieja amontonada en bolsas, papeles esparcidos sobre la cómoda, baratijas rotas que nadie se molestaba en tirar. Todo esto fue a la basura, camisetas sin dueño, folletos inútiles, objetos inútiles. Pero fue en el fondo del cajón inferior, debajo de una pila de calcetines que no combinan, donde encontré el sobre. Gris inofensivo con la textura de algo que no debería llamar la atención. Cuando lo abrí, sentí un hormigueo en los dedos. Fotografías. Desde mi apartamento. Objeto por objeto. La televisión, la estufa, el sofá, el aparador de caoba que había heredado de mi madre, hasta los aretes de perlas que guardaba en su joyero, los mismos que había usado en su boda. Cada imagen iba acompañada de una minuciosa nota, valores, como si estuvieran inventariando una subasta. Una tasación de activos. Por habitación. El aire se enfrió a mi alrededor, y no fue el papel lo que enfrió mis manos, sino la comprensión de lo que significaba. ¿Para qué? La respuesta fue como un puñetazo en el estómago, planeaban venderlo todo en secreto. Prepararon el terreno, documentando cada pieza como evidencia para un futuro golpe. Guardé las fotos en una carpeta aparte para que sirvieran de testimonio cuando llegara el momento y continué la búsqueda. Entre libros que no había abierto en años, apretada detrás de una edición amarillenta de Guerra y Paz, apareció una carpeta azul claro, demasiado delgada para contener algo importante. Pero me equivoqué. En su interior, copias de solicitudes de tarjetas de crédito, formularios donde aparecía mi domicilio como garantía y mi casa, como si pudiera ser hipotecada con un simple sello. Firmas de Dennis, intentos fallidos, cartas de rechazo de los bancos. Ninguna institución había caído en la trampa, los derechos sobre la propiedad no eran suyos. Pero la intención, allí grabada en blanco y negro, me llenó de una furia tan pura que por un instante sentí arquear mi espalda, como si el peso de la traición fuera físico. Berta Nikolaevna, llamé a la vecina, ven aquí un momento por favor. Llegó rápido como siempre con esa mirada atenta que solo sabe tener quien ha visto la vida desmoronarse ante los ojos de los demás. Coloqué las fotografías sobre la mesa con los precios garabateados, los formularios fraudulentos. Dime, Berta, ¿es esta mi paranoia o es en serio? Ella respiró hondo y frunció los labios.
Ese, hija mía, es un caso que corresponde a un abogado. Mi sobrino es bueno en esto. ¿Quieres que te llame? Llama, respondí. Al día siguiente, sentado en una estrecha oficina frente a Valery Bechorov bajito, de voz suave y con la costumbre de no interrumpir, le conté todo mientras el café se enfriaba entre nosotros, los murmullos en la cocina, las valoraciones clandestinas, los intentos de utilizar mi nombre como moneda. Tomó notas, asintió y subrayó palabras clave. Hiciste bien en exigir que desalojaran la casa, dijo finalmente con una tranquilidad que me tranquilizó. Estos intentos de obtener crédito con tu dirección, y sobre todo estas conversaciones sobre hipotecar una propiedad que no es suya. Esto ya huele a fraude organizado. Por suerte tienes pruebas. Pero puedo decir que no quieres pelear, añadió, estudiando mi rostro. No quiero guerra, confirmé. Quiero paz. Y quiero estar protegido. Entonces estos son los pasos. Primero, un testamento claro sin lagunas especificando herederos y bienes. Segundo, una inscripción en el registro de la propiedad que bloquee cualquier acción sin mi presencia física, para que las manos sucias no firmen por ti a tus espaldas. Tercero, un poder notarial que prohíbe el acceso a mis cuentas y un testamento vital sobre los depósitos. Cuarto, estos documentos aquí, señaló la carpeta, serán adjuntos a un proceso preventivo. Que conste en acta que lo intentaron. ¿Qué pasa con mi nieta? Yo pregunté. ¿Puedo garantizar que todo va para ella? ¿Solo para ella? ¿Y que hasta cierta edad nadie más le pone las manos encima? Sí, asintió. Hacemos testamento con responsabilidad, los recursos pertenecen a Daria, pero solo a los 25 años. Hasta entonces un depósito con retiro controlado, un tutor de confianza, su vecino, por ejemplo, o un abogado que supervise. Sus padres no entran en la ecuación. La propiedad permanece conmigo durante mi vida y luego continúa según mi testamento. Todo se puede resolver, concluyó. Y mientras hablaba, sentí que el suelo se endurecía bajo mis pies, no como una alfombra que pudiera ser arrancada en cualquier momento, sino como tablas sólidas, elegidas por mí. Hazlo, dijo. Todo lo que enumeraste. Empezamos hoy. Preparé los borradores, respondió levantándose ya. Necesitará algunos viajes a la oficina de registro. Solo para confirmar, no quieres que tu hija o tu yerno tengan ningún derecho sobre lo que es tuyo. Ni ahora ni nunca. No quiero, dije. Ni un centavo. Ni una cuchara. Trabajamos durante semanas. Tomé recibos, firmé papeles, confirmé mis deseos ante notarios. Inscribimos la cláusula de presencia obligatoria en el registro de la propiedad, redactamos el testamento y las disposiciones en las cuentas, todo tan herméticamente que ni el más astuto de los familiares sería capaz de abrirse paso. A cada paso me invadía una extraña sensación, yo tenía el control. De mi vida, de mi casa, incluso de lo que pasaría cuando ya no estuviera aquí. Y no había odio en ello, solo un orden restaurado. Al despedirnos en la puerta me dijo en voz baja, si hay amenazas o presiones, llámame inmediatamente. Y ve al banco. Consultar poderes, tarjetas adicionales. Cierra todo lo que no sea imprescindible. Lo haré, respondí. Lo mismo mañana. En casa me quité el abrigo, colgué la llave en la entrada y fui directo a la cocina. Me serví un plato de sopa, pollo, zanahorias, un caldo sencillo, y mastiqué lentamente pensando en cosas básicas, el silencio en la casa, los documentos en regla, el plan para el día siguiente. Porque mañana iría a la agencia donde años antes había firmado mi propia sentencia haciendo a mi hija corresponsable de mis cuentas. Y una a una cerraría todas las puertas. Sin gritos. Sin explicaciones. Fue entonces cuando el celular, que estaba boca abajo sobre la mesa, vibró. El nombre de Taisia apareció en la pantalla, seguido de un mensaje: Mamá, ¿dónde está mi tarjeta? ¿Qué está pasando? Por la mañana entré al banco, el mismo donde, en un gesto de ingenua confianza, le había dado acceso de emergencia. El encargado ingresó mis datos, proyectó el extracto en la pantalla y, inclinándose levemente, señaló una columna de retiros: 500 aquí, 800 allá, semana tras semana. Migas. Pero 3 años de migajas ascendieron a unos 50.000 rublos. Me quedé mirando los números como alguien que mira un balde que gotea,
observando cómo el agua se escurre gota a gota, sin emitir ningún sonido. Terminar todos los poderes, dijo. Cancelar tarjetas adicionales. Nuevos códigos, nuevo acceso. Notificaciones solo a mi número. Por supuesto, asintió, deslizando los papeles para firmar. Aquí y aquí. Yo firmé. Guardé los recibos con sellos, taché el número antiguo en el cuaderno y anoté el nuevo, el que compraría hoy. Tan pronto como la puerta del banco se cerró detrás de mí, el teléfono volvió a vibrar. Taisia. No respondí. Un minuto después, otra llamada, otro mensaje. Mamá, ¿dónde está mi tarjeta? Me humillaron en el mercado. Escribí una respuesta seca, acceso cancelado. Es mi cuenta. Obtenga su dinero. La respuesta fue inmediata, no tienes ningún derecho. Soy tu hija. Necesito comprar comida. A los 42 también tenía gastos, respondí. Resuelve el tuyo. Puse el dispositivo en silencio y fui a la tienda de teléfonos. El nuevo chip fue emitido en cuestión de minutos. El viejo celular serviría para llamadas esporádicas, el nuevo solo tendría 3 contactos, Daria, Berta Nikolayevna y el abogado. Mientras el encargado ultimaba los datos en el sistema, una inesperada ligereza me invadió, como si me hubiera soltado de ataduras que ni siquiera sabía que llevaba. Como si por primera vez en décadas, el aire entrara libremente en los pulmones. Y supe con una tranquila certeza, que a partir de entonces cada paso sería mío. Cortar el alambre que apretaba la garganta fue solo el primer gesto. La casa empezó entonces a desmoronarse bajo mis manos, metódicamente, como desatando un nudo que me había asfixiado durante años. 3 montones en el suelo, tomar, vender, donar. Ropa para 2 semanas, documentos imprescindibles, la máquina de coser portátil, mi compañera silenciosa, algunos libros que tenía guardados del tiempo, fotos familiares y los collares de mi madre, húmedos de recuerdo. ¿El resto? Grapas de una vida que ya no me servía, papeles amarillentos, muebles que pesaban como la culpa, objetos que solo ocupaban espacio y polvo. Encontré un anunciante en los clasificados, de esos que compran lotes enteros sin preguntar. Entró, miró las habitaciones con un cálculo rápido, casi indiferente. Me lo llevaré todo de una vez, dijo, como si le hiciera un favor. 2025, respondí sin dudarlo. La madera era buena, sólida y ya no tenía paciencia para regatear. 22.000. Mañana pasa el camión. Cerramos el trato con un seco apretón de manos. Al día siguiente los porteadores quitaron la pared del salón, el sofá donde se tragaban tantas palabras, la mesa donde las cenas se convertían en silencio. Con cada pieza que salía, la casa respiraba. No era un vacío triste, era un alivio, como si las paredes, finalmente libres, me susurraran lo que yo mismo no me había atrevido a decir. Me quedé con lo imprescindible, la cama, una mesita de noche y las 2 cómodas que, para ser justos, compartiría con él. El resto desapareció como humo. Y entonces, cuando el eco de los pasos de los hombres ya no resonaba en las habitaciones, cogí el teléfono y llamé a Valerievich. Hablaste de un corredor, recordé. Necesito a alguien serio. Que alquile el apartamento adecuadamente. No preguntó por qué. Solo dio su nombre, Olga Borisovna Selepova, una mujer de negociaciones precisas, sin sonrisas innecesarias. Y recuerda las condiciones, añadió. El alquiler va directamente a la cuenta de Daria. Sin desvíos. Sin mi nombre en el medio. Exactamente como lo quiero, confirmé. 2 días después, Olga Borisovna llegó con su maletín y una mirada que medía cada centímetro. Hizo clic en fotografías, hizo preguntas objetivas y tomó notas rápidas. Buen objeto. Ubicación privilegiada, estado impecable. El mercado paga 20.000 al mes. En 3 semanas cerramos. Asentí. Pero hay más, advertí. En el contrato, no se permiten animales, fiestas ruidosas ni subarrendamientos. Y tratan con mimo a quien se aloja aquí. Lo anotó sin pestañear. No te preocupes. Filtro a los candidatos como un colador fino, recibos, referencias, historial de pagos. Solo entran aquellos que lo merecen. Allí mismo firmamos el precontrato. Cuando ella se fue, yo estaba solo en aquellas habitaciones casi vacías y por primera vez, sentí que se soltaba el peso del último vínculo.
Solo quedaban 2 nudos por desatar y luego podría salir con una maleta liviana, como quien deja atrás una piel que ya no me cabe. Por la noche el nuevo celular vibró. Era Daria, llamando con la cautela de quien llama a la puerta de un desconocido. ¿Abuela? ¿De verdad eres tú? Soy yo. Mantén ese número y no se lo des a nadie. Ni siquiera si te lo piden. Un silencio. Te extrañé, confesó, y algo en mí se calentó. Yo también, cariño. ¿Cómo estás? Más o menos. Mamá está furiosa. Dice que te volviste loco y se lo contaste a todo el mundo. Sonríe a pesar de todo. Acabo de cerrar el grifo, Dasa. Ahora cada uno bebe su propia agua. Ella suspiró, un suspiro de adulto, no de niña. Abuela, ¿puedo ir a visitarte de vez en cuando? Incluso si es rápido. Por supuesto. Pero si te das cuenta de que es peligroso, llámame y ven solo cuando puedas. No nos perderemos. Colgué y abrí el armario. En el interior, la vieja libreta resistió el tercer intento de encenderla, chirriando como un animal al despertar. Abrí el navegador y comencé a mirar hacia el sur. Ciudades donde el invierno es suave, donde hay mercados al aire libre, donde podría poner la máquina de coser junto a la ventana y escuchar a los pájaros bailar las agujas. Adler apareció solo, fotos de limoneros en los patios, puestos coloridos, montañas cerrando el horizonte como un abrazo. Un anuncio me llamó la atención, una casita de 2 piezas, con patio trasero, rosales trepadores y sí, un limonero. Nada especial, pero algo en esas paredes blancas y el tono de las hojas amarillas me atrapó. Anoté el número en un bloc y miré el reloj. Ya era tarde. No se llama a extraños por la noche, resonó la voz de mi educación. Cerré el cuaderno, calenté agua para el té y escuché el silbido de la tetera mientras el vapor subía como una promesa. El teléfono volvió a parpadear. Mensaje de Olga Borisovna, encontré candidatos. Familia joven, recomendaciones impecables. ¿Quieren ver el apartamento pasado mañana? Respondí rápidamente, trato. Y recuerda, el alquiler va directamente a la cuenta de Daria, como hablamos. Lo envié y dejé mi celular sobre la mesa, al lado del blog con el número de Adler. Pasé los dedos por los dígitos, como si fueran un mapa. Te llamaré mañana, pensé. Si contestan es señal de que es hora de hacer las maletas. Si no, mi rincón me espera un poco más, hasta que encuentro la puerta adecuada. Fue entonces cuando en el silencio de la cocina, el teléfono fijo, el que casi nunca usaba, emitió un breve trino, casi tímido. En la pantalla aparece un número desconocido, prefijo 862. Souchi. Respondido. ¿Hola? Del otro lado, una voz femenina, firme y acogedora, ¿fuiste tú quien llamó por la casita? Soy yo, Clara Ivanovna. Busco un rincón tranquilo, 2 habitaciones, un patio, donde coser junto a la ventana o en el balcón. Tiene todo eso, querida, se rió. Soy Vera Stepanovna. También coso, así que sé lo que necesitas. Mi nieta te lo mostrará ahora mismo por vídeo. 30 segundos después, la pantalla del celular se iluminó con imágenes, paredes blancas, pisos limpios, una cocina sencilla pero impecable, un baño ordenado, 2 grandes ventanales en la sala. Y allí en el patio trasero, el limonero, cuyos frutos amarillos brillaban entre las hojas, como si el sol se hubiera puesto allí para siempre. ¿Funciona? Preguntó Vera Stepanovna. Funciona, respondí sin dudarlo. Pero necesito 2 semanas. Pagaré el primer mes y el depósito por adelantado. Por supuesto. Solo envíame los documentos y la transferencia. Cuando llegues, llama. Mi nieta te recogerá en la estación. Anoté los datos bancarios, les agradecí y a la mañana siguiente estaba en el banco. Abrí una cuenta nueva, solo mía, sin sombras del pasado. Transferí los ahorros, hice un depósito de 17,5 mil rublos según lo acordado. El encargado me entregó el recibo con un sello y la confirmación apareció en mi teléfono celular, transferencia completada. Salí a la calle y de repente me di cuenta de que respiraba profundamente, como si hasta entonces solo hubiera retenido la mitad del aire. 2 días después, Olga Borisovna volvió a llamar, encontré a los inquilinos. Una pareja joven, un bebé pequeño, ingresos estables, excelentes referencias.
Quieren ver el apartamento mañana y mudarse el lunes. ¿Está todo bien? Sí, confirmé. Y no lo olvides, el alquiler va directo a la cuenta de Daria. Sin excepciones. Ya está en el contrato, aseguró. Y la cláusula sobre fiestas y animales también. Empaqué la casa como alguien que dobla una vida demasiado larga, 3 montones, tómalo, véndelo, dónalo. 2 maletas grandes y una caja. Ropa para 15 días, papeles, la cámara portátil, algunos libros, el álbum de fotos, las joyas de mi madre. El resto desaparece ingrávido como si nunca hubiera sido mío. En la habitación de Daria bajé las cortinas, doblé con cuidado la manta de retazos. Quizás algún día, pensé, la extenderé sobre una cama nueva y diré, lo logramos. Berta Nikolaevna, al ver las habitaciones vacías, se sentó en el borde de la cómoda y me tomó la mano. Así, Clara. Solo te pido una cosa, cuando llegues, llámame. Aquí te dejo mi corazón. Te llamaré, prometí. Pero solo después de que me vaya. A nadie antes de eso. Ella asintió. Tengo tu número guardado con otro nombre. No lo encontrarán. 3 días antes de la salida, Daria apareció sin avisar, parada en la puerta con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿por qué está todo tan vacío? La senté a la mesa y calenté agua para 2 tazas. Me voy. A un lugar cálido, cerca del mar y de la montaña. Una casita con un limonero en el patio trasero. Voy a empezar de nuevo. Conté sin dar direcciones, sin nombrar calles. No por desconfianza, sino porque es necesario cerrar algunas puertas para proteger a quienes amamos. Ella escuchó en silencio, llorando no por mí, sino por ella misma, por la certeza de que tendría que vivir, por un tiempo, donde el aire es pesado. ¿Tu madre lo sabrá?, preguntó finalmente. Vete, respondí. Pero no para ti. No te metas en medio de los adultos, Dasa. Cuando cumplas 18 años, agregué, te daré la dirección. Ven cuando quieras. Mientras tanto, mi nuevo número está aquí, en este papel. Anótalo en tu cuaderno y guarda la nota. Escóndelo bien y no se lo des a nadie, aunque te lo suplique. Ella asintió y se secó las lágrimas. Simplemente no desaparezcas, abuela. No voy a desaparecer, la abracé. Simplemente dejo de estar al alcance de quienes no saben protegerme. Comimos en silencio una ensalada sencilla, bebimos té de manzanilla y ella se fue en el crepúsculo. Se volvió en la puerta, levantó la mano como un niño y corrió hacia la parada del autobús. Cerré la puerta, me apoyé en ella y supe, sí, era un adiós necesario. Esa noche el apartamento estaba en silencio. Por la mañana, Olga Borisovna llegó con ojeras, el pelo despeinado y la sonrisa cansada. Recorrimos las habitaciones, enseñé los armarios, las llaves, firmamos los papeles. En el contrato una cláusula audaz, mi parte de los ingresos iría directamente a una cuenta a nombre de Dasa. Pasé el dedo por la línea y exhalé lentamente como si completara un ciclo. Por la noche, Berta Nikolaevna y su marido me invitaron a cenar. Pan casero, pepino encurtido, palabras que se pegaban unas a otras como boyas para no hundirse. Nos abrazamos en el pasillo del edificio y me acosté temprano, porque el amanecer sería oscuro. A la mañana siguiente, Berta y yo cargamos 2 maletas y una caja en su auto. Los 20 minutos hasta la estación de autobuses transcurrieron en un silencio que no era embarazoso, pero sí cuidadoso. Me ayudó a llevar mi equipaje al mostrador, comprar el billete a Adler, salida a las 9, largo viaje. Nos abrazamos fuertemente como familiares. Clara, dijo por última vez, sé feliz. Te lo mereces. Y cuídate tú, le respondí. Te llamaré cuando llegue. Me senté en la sala de espera y encendí mi viejo celular por última vez. En la pantalla aparecían mensajes no leídos. No tienes ningún derecho, también es su casa, me deben una deuda, volveremos. Cerré los ojos, apagué el dispositivo y lo guardé en el fondo de mi bolso, como enterrando una carta que ya lo decía todo. El teléfono nuevo relucía limpio y tenía pocos contactos, Dasa, Berta, la abogada. El altavoz anunció el embarque. Me levanté, recogí mis maletas y caminé hacia la salida, paso a paso, como quien se dirige hacia donde finalmente comienza la vida. El camino se extendía largo y liso. Los campos húmedos dieron paso a colinas, las colinas a verdes plantaciones, las montañas se acercaron,
se disolvieron en niebla, se elevaron nuevamente en cadenas montañosas. Al anochecer el autobús entró en Adler. El aire olía a mar y limón, como a cuadro. En la pequeña estación ya me esperaba ver a Stepanovna, erguida, serena, con una sonrisa que me calentaba por dentro. «Ahí estás», dijo. «Vamos, el auto está aquí». Condujimos por calles verdes y la ciudad se reveló desde un lado que solo conocen quienes realmente viven en ella: casas bajas, vallas bien cuidadas, montañas que cerraban el horizonte como un abrazo. La casa era tal como el vídeo, solo que mejor. Un patio soleado, rosales, olor a tierra tibia. Vera me entregó las llaves, me mostró dónde estaba todo: ropa de cama limpia, jabón, sal y azúcar para los primeros días, y al salir me dijo: «Vivo a 2 cuadras. Si es necesario, llama sin ceremonias». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, caminé por las habitaciones, abrí las ventanas, dejé entrar el crepúsculo. La casita respiraba suavemente como un cachorro. Por primera vez en años, me acosté y dormí sin ese nudo en el estómago. Los primeros días fueron de reconocimiento. El mercado, una feria donde mujeres de mi edad vendían toallas bordadas, mantones, vasijas de barro. Una pequeña iglesia cuya campana marcaba las horas. Una panadería con sueños que sabían a infancia. Compré una máquina de coser, telas en el mercado, recorté patrones. El primer sábado traje una mesita y una caja con mis manteles y servilletas. Vendí 3 toallas y 5 juegos de servilletas. Poco, pero era mío, mi dinero, mis puntos, mi silencio. 2 semanas después llamé a Dasa. «Abuela», su voz se hizo más clara. «¿Llegó? ¿Cómo es allí?» «Tranquila, hermosa», respondí. «La casa es pequeña pero luminosa, en el patio trasero hay rosales y un gatito. Coso, voy a la feria, la gente es amable». Suspiró aliviada, como si ella también respirara mejor. Luego bajó la voz: «Mamá está furiosa. Fue al apartamento, los nuevos residentes ya están allí. Gritó que usted no tenía derecho a alquilar, que la casa también era suya y amenazó a los abogados. Dijo que nunca nos volverás a ver». Permanecí en silencio en la línea, el tiempo justo para que mi pecho no temblara. «La casa siempre ha sido mía», hablé en voz baja. Y me fui. «Abuela», comenzó Dasa. Fue entonces cuando algo golpeó la puerta con un clic metálico. La puerta crujió brevemente como si alguien hubiera probado la cerradura y se hubiera rendido. Miré la sombra que se deslizaba por la acera y mi corazón se aceleró. Otro chasquido. Alguien vaciló y retrocedió. Aparté con cuidado la cortina. Afuera, apoyado contra la pared, un gato pelirrojo me miraba, no con insolencia, sino con esa silenciosa terquedad de alguien que ha sido invisible durante mucho tiempo. Exhalé, abrí la puerta, puse un plato con agua y un trozo de salchicha en el escalón. Lo olió, se sentó a su lado y luego se lo comió. Por la noche se fue. A la mañana siguiente ya estaba esperando en la puerta. Una semana después llegó con tierra en las patas, ronroneando tan fuerte que por primera vez en años no me perdí nada. Lo llamé Canela, lavé sus heridas, lo calenté. Los meses fueron cosidos juntos. Bordaba toallas y juegos de servilletas, y los sábados montaba mi puesto en el mercado. Al mediodía ya tenía clientes habituales, su trabajo es impecable, tan preciso como el de los viejos maestros. Solo asentí porque eso era todo lo que quería en la vida, puntos rectos y mi corazón al mismo ritmo. El alquiler de mi antigua casa iba a una cuenta a nombre de Dasa, como estaba en la oficina de registro. Olga Borisovna me envió extractos. En los papeles y en la cabeza, todo estaba cerrado. Dasa llamaba todas las semanas. «Kuraka está bien, no llora. En el colegio sueña con ser profesora y da clases particulares a niños. Promat consiguió trabajo como cajero, llega tarde, cansado, enojado con el mundo. Prodinisa se fue hace 6 meses, encontró a otra persona, dice estar feliz». Escuché sin alegría ni tristeza, solo registrando, la vida de otra persona finalmente se había convertido en la de otra persona. Hasta que un día Tatiana estuvo en mi puerta. Delgada, con los ojos hundidos y los puños cerrados. No lo abrí. Me quedé en el pasillo, esperando que hablara. «Mamá», empezó con voz ensayada. «Vine en tren. Me equivoqué. Estoy avergonzado.
Las palabras salieron mecánicamente como un guión memorizado. Asentí. Gracias por decirlo. ¿Y ahora? Sus ojos recorrieron mis manos, la casa, los rosales. Suspiró. Estamos en mal estado. Denis se fue. Se llevaron todo. Si tan solo. No, respondí con calma. Ni un rublo, ni una llave. No es un castigo. Es un límite. Lloró fuerte de esa manera que yo conocía desde hacía décadas, lágrimas que siempre habían sido moneda de cambio. Me quedé callada porque a veces la mejor respuesta es el silencio. Cuando me necesites no estaré aquí, dijo, ya enojada, mientras se daba vuelta. Quizás, respondí. Pero es mejor estar solos y en paz que juntos y en guerra. Continuó por la calle estrecha sin mirar atrás. Cerré la puerta y por primera vez lo entendí claramente, ya no necesitaba ser amado a cambio de mi silencio. Pasaron los años. Me hice amiga de Elena, Margarita, Rufina y Dina. Nos reuníamos los jueves, tomábamos café, nos llevábamos pasteles, a veces nos quedábamos en silencio sin vergüenza, porque nuestros silencios decían más que nosotros. El uno al otro. Nuestros silencios eran como un aliento entre una nota y otra, necesarios, llenos de significado. Fue un domingo por la mañana, en el mercado, que vi una escena que me hizo un nudo en la garganta. Una joven regañó a su madre con la frialdad con la que alguien regaña a un objeto: es inútil, no sabes hacer nada. La madre, encorvada, soportó las palabras como quien soporta el peso de una puerta abierta demasiado. Cuando la hija se alejó, me acerqué. Miré a esa mujer a los ojos y le dije en voz baja pero firme: no tienes por qué aguantarlo. Aunque sea tu hija. Ella se estremeció como si despertara de un viejo sueño, y asintió. Yo no la salvé, nadie salva a nadie con una sentencia. Pero necesitaba decirlo. Para ella. Para mí, el que una vez fui. Para todos los que todavía dudan en la puerta de su casa, con la mano temblorosa en el pomo. Dasa regresó años después, ya adulta, de vacaciones a los 20 años. Caminamos por la playa, comimos ponchiqui calientes, nos reímos sentados en un banco junto al mar. De repente se volvió hacia mí y me dijo: abuela, eres diferente. Como si todo se hubiera vuelto más ligero. Sonrisa. Es solo que dejé de llevar gente dentro de mi cabeza. Habló del curso, de los planes, de cómo ahorraron dinero para una habitación propia. Habló en voz baja, como siempre, pero las palabras le salieron más libremente. A veces preguntaba por ti, dónde estabas, cómo estabas, si te había perdonado. Respondí sin cambiar de voz: perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no es una invitación a regresar. Es solo cuando el dolor cesa. 5 años pasaron como un tren en el crepúsculo, primero el ruido lejano, luego el silencio, y te das cuenta de que ya estás en otra estación. Hoy tengo 72 años. Las mañanas comienzan con Canela, mi gata, acurrucada alrededor de mis pies, ronroneando como un pequeño motor caliente. Pongo la turca al fuego, corto una rebanada de pan y salgo al minúsculo balcón. Las montañas se elevan detrás de las casas, y el limonero del porche da cada día más frutos. Trabajo no por obligación, sino porque mis manos recuerdan el funcionamiento de la aguja y el hilo. Jueves, café con amigos. Sábados por la noche, un libro y comida sencilla. A veces, cuando el sol se pone y el aire huele a rosas, pienso en esa Clara que estaba en la puerta, sosteniendo los pomos como quien sostiene las riendas de un caballo asustado. Le estoy agradecido. No me salvó con milagros, sino con una palabra: basta. Y cada vez que alguien me habla del deber de una madre, respondo con calma: el deber no es un yugo. El amor no humilla. El mundo no es moneda de cambio. Elegirse a uno mismo no es egoísta. Es la obligación más adulta que tenemos para con nuestra propia alma. Nunca más nos volvimos a ver con Stasia. Quizás algún día nos encontremos sin heridas abiertas, como dos mujeres maduras, cada una con su camino y su verdad. O tal vez no, y está bien. No arrastro a nadie, no tomo a nadie del brazo. Tengo mi casa, mi trabajo, mi gato, una nieta que llama los domingos para preguntar: ¿comiste? ¿No estás cansada? Esto es la felicidad, no llega con fanfarrias. Está construido con verbos simples: dormir, tomarte, coser, regar, caminar, regresar.
Y con un verbo principal, vivir. La moraleja aquí no es alta, es práctica. No es demasiado tarde para nombrar la violencia como lo que es, cierra la puerta a quienes te pisan y ábrela tú mismo. No es demasiado tarde para ser lo suficientemente adulto y dejar de explicar por qué eliges tu propia vida. Si has llegado hasta aquí, gracias. Dime, ¿de qué ciudad eres? ¿Y qué es para usted un mundo sin gangas? Tus historias me ayudan a seguir adelante. En la pantalla aguardan 2 nuevas vidas, también sobre fronteras y verdades. Suscríbete para no perderte. Hasta la próxima.